Petra es una ciudad arqueológica famosa en el desierto, al sudoeste de Jordania, fundada alrededor del 300 a.C. Era la capital del reino nabateo. Se puede acceder a través de un estrecho cañón llamado Al-Zik y contiene tumbas y templos tallados en acantilados de arenisca de color rosa, motivo por el que se le conoce como la Ciudad Rosa. Su estructura más famosa probable sea el Al-Kasneh, que significa tesoro, de 45 metros de altura, con un templo con una fachada y decoración al estilo griego, que se conoce como el tesoro. En realidad, el tesoro es simplemente una fachada con un vestíbulo relativamente pequeño que en su día se utilizó como tumba real. Hay docenas de tumbas y otras estructuras y yacimientos excavados o construidos dentro de Petra. En la región montañosa de Edom, en Jordania, Petra fue levantado por los edomitas en el siglo 8 a.C., pero fue bajo el dominio nabateo a partir del siglo 6 a.C., cuando alcanzó su máximo esplendor gracias a su ubicación en medio de una ruta comercial. Petra es un importante enclave arqueológico en Jordania y la capital del antiguo reino nabateo. El nombre de Petra viene del griego Petra, cuyo significado es piedra, y su nombre es perfectamente idóneo. No se trata de una ciudad construida en piedra, sino de una ciudad construida en la piedra esculpida en la propia montaña. A Petra se le conoce como la ciudad perdida, no solo porque así lo estuvo durante siglos. Desde el siglo 6 después de Cristo, cuando sus habitantes abandonaron la ciudad y cayó en el olvido, hasta que fue redescubierta en el siglo 19, por el explorador suizo Johann Ludwig Barnard, sino también porque quedó oculta bajo la arena. Tormentas de arena, los terremotos y las numerosas inundaciones la fueron enterrando poco a poco hasta tal punto que tan solo el 20% de la ciudad es actualmente visitable, aunque las excavaciones continúan desenterrando edificios. Al contrario de lo que muchos creen, la ciudad de Petra no fue construida en piedra, sino que fue excavada y esculpida en roca, formando un conjunto monumental único que le valió para ser incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad en 1985. Y es que los trabajos debieron ser muy arduos, pues en esta ciudad llegaron a vivir incluso más de 30.000 personas. A partir del siglo IV a.C., Petra floreció como ciudad comercial gracias a su ubicación en la confluencia de las 7 rutas comerciales entre Oriente y Occidente, entre Arabia y el Mediterráneo. Tras el establecimiento en Petra del pueblo nabateo, un pueblo nómada árabe acostumbrado al saqueo de caravanas, esta se convirtió en una ciudad propia y rica gracias al pillaje durante los primeros años, y más tarde a los altos peajes que cobraron por la seguridad de sus muros. Y es que Petra se ubica entre altas montañas rocosas, y sus habitantes se encargaron de construir complejas redes de canales que se abastecían de agua potable, lo que hacía de ella un enclave muy atractivo en el que descansar. En la ciudad de Petra, además del monasterio y el tesoro, no hay que olvidar visitar el altar de los sacrificios, que se encuentra en la cima de una montaña, dominando la ciudad, lugar de culto para los nabateos. Este lugar está formado por 2 obeliscos de 6 metros de altura, un altar circular y un tridinio donde se cree que los participantes en el sacrificio a los dioses compartían la cena antes de ser sacrificados. En cuanto a la religión nabatea, eran politeístas árabes, por lo que adoraban un gran número de dioses, algunos propios y otros grecorromanos como Tique o Dioniso, pero el principal dios nabateo era Dushara, que le llamaban el señor de la montaña. Estas reinas de la antigüedad impresionan no solo con sus edificios, sino por la forma en que los construyeron, cosa que sigue siendo un misterio muy poco estudiado. Por lo tanto, nadie sabe cómo Petra fue construida o quiénes la construyeron como tal. Solo tenemos como una idea, y más aún porque toda esta ciudad fue tallada a mano. Pero una de las cosas que tiene Petra y que todavía se alcanza a distinguir es su estratégica posición, de que ésta se encontraba situada en el medio de una ruta comercial. Por eso también se le conoce como la ciudad de las caravanas, ya que estaba en la mitad de las rutas de Alejandría, Jerusalén, Damasco, Apamea y muchas otras. Por eso tuvieron los recursos para poder realizar estas imponentes. Las fuentes literarias que nos pueden hablar de esta ciudad, como el Periplo de Hermano Eriteo y Plinio, detallan las enormes tasas tributarias que había de pagar para poder transitar por ahí. Se cuentan que eran de 25% a 50% de imposición tributaria, y como era un reino construido en el centro de estas rutas, fue lo que les permitió realizar estas inmensas hazañas. Y si se pregunta cuál es el precio para visitar Jordania, serían 60 euros, lo que vendría siendo como 68 dólares americanos. En realidad, si tomamos en cuenta la
buena experiencia que se va a tener ahí, pues no es tan caro, pero claro, $68 es algo grave, ¿no?